sanidad viene de Dios. En su nombre hay milagros hoy. Gracias, Señor. Muy buenos días. Gusto de saludarles. Un gran abrazo. Les bendigo esta mañana. Mañana de día lunes, ya siendo las 7 de la mañana, del lunes 27, de abril de este año 2020. Les deseo un buen día a todos. Qué mejor que comenzar esta mañana buscando del Señor y buscándolo con entendimiento, buscándolo con certeza, buscándolo con una clara dirección en nuestra vida. Ministramos la semana pasada cómo el Señor apartaba tiempos para estar en la presencia del Padre. Y nuestra intención con estos devocionales es que tú y yo apartemos tiempo en la presencia del Padre, buscando conocerle, buscando que Él se nos revele, buscando tener una experiencia genuina y clara con Él. Solo necesitamos tener un corazón dispuesto. Y veíamos la semana pasada en el devocional, durante toda la semana, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos, veíamos del 16 al 19, terminábamos la semana pasada viendo, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hay una tremenda profundidad que estuvimos trabajando toda la semana pasada con respecto a la importancia de esta búsqueda de pedir a Dios que nos dé sabiduría. Ministramos toda la semana esto y lo repito hoy día porque esto es sumamente importante. Mucha gente está pegada con mucha información de la Biblia, pero no tiene la revelación de la palabra de Dios. No se la ha revelado Cristo en la Escritura. Cuando nosotros vemos la palabra, debiera revelarse todo lo que Cristo ya hizo para nosotros. Por eso hay confusión en la gente que mira a un Dios que castiga y no castiga, que sana, que enferma. Toda esa confusión viene porque no hay un espíritu de sabiduría, el espíritu que viene de lo alto, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces los ojos del entendimiento están cegados, no ven. No ven. Muchos de nosotros no vemos algunas cosas todavía porque necesitamos que el velo se nos corra. Y que podamos nosotros ser alumbrados en los ojos de nuestro entendimiento, para saber cuál es la esperanza en la que Él nos ha llamado y cuáles, dice, que son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entender la plenitud que aquí está para nosotros. Muchos caminan en ceguera espiritual, creyendo que Dios trae enfermedades, creyendo aún en un Dios que le está castigando hoy día, que está trayendo juicio, porque no se les ha revelado la palabra. Cristo vino a manifestar la palabra revelada. Mucha gente habla de un nuevo pacto sin conocer lo que se ha ganado en este pacto. Conocen parte por información mental, pero la información mental no te lleva a vivir la verdad de la palabra. Por eso necesitamos meternos más con el Señor. Imagínate todo lo que está acá. Y dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? La supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros los que creemos. Y ahí lo veíamos que hacía un punto específico y decía, los que creen pueden experimentar la supereminente grandeza de su poder que está disponible para ti y para mí. El dunamis, la capacidad de que todo lo que tú emprendas lo llevas a cabo en el Señor. El poder milagroso de Dios opera a través de los creyentes, opera a través de la iglesia. Pero queridos, necesitamos que todo esto se nos revele. Cuando viene la luz y la revelación a nuestra vida, entenderemos lo que somos en Dios, la identidad que tenemos y valoraremos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y tendremos una visión correcta de reino. Hoy día la gente tiene visiones hasta sectarias, queridos. Nosotros tenemos la verdad, y las denominaciones hoy día se han adueñado de la gente, y eso es terriblemente grave delante de Dios. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no tienen revelación, porque están ciegos, guías de ciegos. Por eso Saulo de Tarso,
Saulo, lo hablo como Saulo, porque antes de que Pablo tuviera un encuentro con el Señor, Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Saulo, que conocía la Biblia, que conocía la Escritura, que había estudiado a los pies de los más grandes maestros, que estuvo a los pies de Gamaliel, un maestro reconocido. Saulo de Tarso, lleno de conocimiento mental de la Escritura, perseguía y mataba a los cristianos. Saulo, que había leído la Biblia, que sabía que venía un Mesías, que sabía los tiempos en que venía, no reconoció al Mesías. ¿Por qué? Porque se basó en su conocimiento mental y no se le fue revelada la verdad. Saulo necesitaba un encuentro real con Cristo para que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados. Por eso vamos a ver mañana Colosenses 1:9 cómo desde ahí comienza y sigue insistiendo en este tipo de revelación, de sabiduría, de conocimiento en la plena voluntad de Dios. Saulo lo enseña porque eso es lo que a él le pasó. Él estaba lleno de conocimiento mental. Al día de hoy tendría como 5 o 6 doctorados. Hoy día muchos se llaman doctores en la Escritura. Usamos títulos, pero querido, el título no sirve de nada si no hay una revelación de la palabra. Cuando la palabra es revelada, tú la vives, tú la experimentas. Cuando se te revela Cristo, tú lo manifiestas en tu propia vida. Saulo, perseguidor de la iglesia. ¿Por qué era perseguidor? Porque no tenía la revelación de la palabra hasta que se encontró con Cristo. Y lo hablaba recién. Hechos, capítulo 9, versículo 3, dice que más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, aquí va Saulo, que había pedido cartas para matar a los cristianos, imagínate, a los del camino. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: wow, ¿quién eres, Señor? Por ejemplo, un teólogo, dice mi hermana Iris. Por sí, un teólogo. Alguien que estudia a Dios puede tener conocimiento de Dios. Saulo estudió de Dios, estudió la palabra y tenía un conocimiento, pero necesitamos la revelación. Es fundamental el conocimiento, por supuesto, porque necesitas conocer lo que Dios dice, pero necesitas que sea revelado. Hay gente que defiende posturas, como dice mi hermana ahí, teológicas, pero que solo estudian y se basan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y hablan de Job más que cristianos parece que son jovianos, creen más en Job que en Cristo. Hay muchos que hablan así, ¿no? Es que Dios dio, Dios quitó, pero toman el ejemplo de Job, por ejemplo, literal de lo que está viendo, pero Job no vivía la garantía que tú y yo tenemos hoy día en Cristo Jesús. Él era un hombre que no estaba en pacto real y genuino con Dios, no tenía el Espíritu Santo, no tenía la relación que hoy día tú y yo por medio de Cristo tenemos con el Padre. En él no podía actuar un espíritu de revelación. ¿Por qué? Porque no podía el Espíritu Santo alumbrar su entendimiento, en cambio tú sí. Entonces Saulo con esa teología, como dice mi hermana, con ese conocimiento de Dios, pero sí la revelación de Dios, perseguía a la iglesia. Entonces repentinamente le rodeó este resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tuvo un encuentro real con Cristo. Necesitamos que se nos revele la plenitud de Dios en nuestra vida. Cristo mismo se nos revele, queridos. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Tuvo un reconocimiento. ¿Quién eres, Señor? La palabra que usa aquí es Kyrios. ¿Quién eres? Dios y dueño de mi vida. Aquí está. Él tiene una actitud. Por eso todo parte por reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Muchos hoy día hacen reuniones y hablan: tú necesitas creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por supuesto que hay que creer en la obra de Cristo, pero ¿qué significa eso? Tú no eres salvo porque solo creas en la obra de Cristo, porque en realidad creer en la obra de Cristo es que tú lo hagas el Kyrios, el dueño de tu vida, y que ya hoy día tú te manejas bajo su gobierno. Y eso es salvación. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Tuvo una actitud, Saulo, de reconocerlo. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Jesús se le revela lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa es la revelación que tiene ahí Saulo. Se le revela el Dios de la Biblia que se manifestó a través de Cristo Jesús. La palabra dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Juan 1:12 dice a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es un conocimiento mental, es que tú recibes a Cristo como el dueño y Señor de tu vida, y tu vida es transformada porque tienes una experiencia con Él. Mira lo que le dice aquí, de hecho, mira la reacción de Saulo. Dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, Kyrios, ¿qué quieres que yo haga? Eso es el señorío de Cristo en la vida de alguien, que se dispone y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿No se lo reveló todo el Señor en el momento? Él necesitaba congregarse, necesitaba ir a un lugar para que le enseñaran, necesitaba que oraron por él, que cayera las escamas de sus ojos. Y eso habla de que vino la revelación a la vida de Saulo, y ya Saulo empezó a ser transformado, y todo ese conocimiento que él tenía en realidad le ayudó, ¿no es cierto?, para tener una información, pero la verdad la conoció cuando la revelación de Cristo vino a su vida. Ahí cambió todo. Por eso usted puede escucharlo después en el libro de Filipenses, diciendo que todo lo que él tiene de estos doctorados los considera basura, que lo que a él le interesa es conocer a Cristo. Por eso hace este tipo de oración de Efesios, en que dice que nosotros pidamos, ¿no es cierto?, y venga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre a nuestra vida. Yo insisto en esto. Esto debería ser una oración constante en nosotros, de esta búsqueda, que el Señor se nos siga revelando. Pero conscientemente hagamos este tipo de oración. Amén. Una búsqueda. Eso cambió la vida de Saulo. La búsqueda cambia la vida de alguien. Salir de la información y entrar en la revelación de la palabra cambia la vida, porque empieza a tener una experiencia personal con Él. Y al tener una experiencia con Él y conocerlo a través de la palabra revelada en tu espíritu, entonces vienen las convicciones dentro de nosotros. Tú estás convencido de que Él es tu Padre, tú estás convencido de que Dios te ama, tú estás convencido de que tú eres su hijo, tú estás convencido de que, como dice Romanos 8, no por repetir versículos, tú estás convencido de que eres hijo de Dios, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es una convicción, convicto, preso de eso. Sabes que esa es tu realidad. Pero eso ocurre cuando hay una revelación. Muchos conocemos de Biblia, y cuando conocemos de Biblia estamos en un acto desesperado, buscamos el versículo para hablarlo, pero no me funciona, no puedo tener paz, y yo lo leo y no me da paz, lo leo y no soy sano, yo quiero ser sano, y dice ahí: por la llaga de Cristo fui sanado, y lo digo, no me funciona. ¿Sabes por qué no nos funciona? Porque necesitamos ser llenos de este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que realmente sea alumbrado nuestro entendimiento, y entonces podamos saber nosotros la esperanza con la que Él nos ha llamado, y se revele a nosotros cuál es esta herencia, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros los que creemos. Hay un poder extraordinario, el poder sobrenatural de Dios, el dunamis, la capacidad de lo que tú emprendes y llevarás a cabo. Ese dunamis es el poder que se recibe por el Espíritu Santo, el poder milagroso de Dios. Mi hermana Iris contaba el otro día, hola Fernandita, mi hermana Iris contaba el otro día que ella misma en un culto entendió que podía ponerse ella misma las manos, y puso sus manos, estaba con un tremendo dolor de cabeza y recibió sanidad. ¿Por qué? Porque hay un poder que actúa en nosotros. Por eso Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, pongan las manos a los enfermos y se van a sanar. Echen fuera demonios y saldrán los demonios. Por eso ya no se jactan de esas cosas, le decía a los discípulos: gócense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Lo demás es parte de tu vida. Dios te quiere usar, pero necesitamos que venga la revelación. Y termino con lo que vamos a comenzar mañana, y ya con esto te dejo ahí para que puedas orar y tener tu momento con el Señor. Colosenses 1:9, vamos a leerlo mañana y vamos a entrar un poco más.
Por lo cual también dice, nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Te das cuenta cómo Pablo insiste en el mismo tipo de oración? Porque cuando alguien recibe revelación y entiende cómo viene la revelación, va a desear que todos tengan revelación. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En el original dice para que seáis llenos de la plenitud del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Plenitud. Seamos llenos de la plenitud del conocimiento exacto de su voluntad en nuestra vida. Que esto comience a ocurrir en nosotros y entremos en una profunda relación con el Señor y una revelación que nos lleva al punto de empezar a experimentar lo que está escrito y vivir en la plenitud de hijos de Dios, disfrutando del reino de Dios aquí en la tierra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque podemos comenzar esta semana con una búsqueda para conocerte mejor y experimentarte mejor, Señor. Padre, gracias porque al ver tu palabra entendemos que esta es tu voluntad, que nosotros entremos en esto, Señor. Porque tú quieres levantar una generación de gente entendida en los tiempos, de gente que camina con la revelación y la plenitud de la palabra, que conoce, pero conoce y se le revela la verdad, para entrar, Señor, a vivir el reino y manifestar el reino, y no solo ser bendecidos nosotros por la revelación de tu Espíritu, sino que los que nos rodean también sean bendecidos, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Queridos, que tengan un buen periodo de oración, una buena búsqueda, que experimentemos en plenitud lo que el Señor tiene para nosotros, y que comience esta semana bien, buscando, derramando tu corazón delante de Él. No se trata de la religión evangélica, no se trata de una religión, se trata de Cristo revelado, se trata del cuerpo de Cristo, se trata de lo que Dios ganó para nosotros al dar a su propio Hijo. Que usted crezca en sabiduría, revelación, conocimiento, inteligencia espiritual. Bendecidas, mis queridos, que tengan un hermoso día, les amo mucho y nos estaremos viendo más rato de la tarde. Tenemos salud divina de 19 a 20 horas. Y si no, nos vemos ahí el día martes en la mañana. Tendremos esta semana de lunes a sábado nuevamente el devocional. Un gran abrazo. Muy, pero muy bendecidos. Gracias, Señor. Estos huesos hoy declaro, la sanidad viene de Dios, en su nombre